Buenas noches, profesora. Mi equipo es el equipo 1 y nosotros vamos a exponer sobre el pronóstico de venta, sobre el método de desestacionalización. Mi equipo está integrado por mi compañera Paola, Eduardo Uriel, Giovanni, Rodrigo Andrew y su servidora Blanquester. Bueno, primero explicaré sobre las técnicas cuantitativas de pronóstico, que estas son los encargados de que acuden a las técnicas estadísticas y estas se pueden dividir en dos amplias categorías, que es el análisis de serie cronológica y el método de causales o de asociación. Y lo que nosotros vamos a explicar son sobre los análisis de series cronológicas, que estas dependen del análisis de ventas pasadas para predecir las ventas futuras. Y en esta misma existen 4 factores de movimientos básicos que se tienen que tomar en cuenta, que es el de tendencia, el periódico, el cíclico y el errático. Ahora, el método de descomposición. Cuando se quiere hacer un pronóstico de venta de cada mes o de trimestre del año, se utiliza este método de descomposición. Primero, se tiene que, para aislar los 4 componentes de los datos en serie en tiempo, se tiene que retirar el patrón estacional, que es la que vamos a explicar. Después el cíclico, que si se encuentra se tiene que calcular y de igual manera se tiene que eliminar. A continuación, el pronosticador considera el impacto del acontecimiento errático antes de aislar cualquier tendencia de desarrollo de los datos. El método de desestacionalización tiene como objetivo principal entender su evolución y comportamiento, excluyendo los factores estacionales que se puedan presentar. Esta consiste en ajustar y remover las series originales de los efectos del componente estacional o del efecto del calendario, que esas pueden ser como Semana Santa o días feriados, con el objetivo de propiciar una comparación razonable de la actividad producida entre los diferentes periodos. Ahora mis compañeros explicarán cómo se calcula esta fórmula mediante un ejemplo. Ahora les vamos a explicar el ejemplo del libro. Nos habla que cuando el gerente de ventas hace un pronóstico de las ventas de cada mes o trimestre del año, necesita utilizar los métodos de descomposición de pronósticos de ventas para aislar los 4 componentes de los datos de serie de tiempo. En primer lugar, se retira el patrón estacional. A continuación, el cíclico. Y si existe alguno, se calcula y se elimina. Finalmente, el pronosticador considera el impacto de los acontecimientos erráticos antes de aislar cualquier tendencia de desarrollo de los datos. Consideramos el conjunto de datos reales de venta en la siguiente tabla para eliminar las fluctuaciones temporales de los datos a fin de hacerlos comparables con las cifras normales de ventas. Multiplíquese y aquí nosotros vamos a ver si tabulamos las ventas históricas de los años que nos están dando, que son 3, podemos ver algunas fluctuaciones. Las fluctuaciones son estos picos que no nos permiten comparar esta serie del 1992, 1993 y 1994. Para eso tenemos que hacer la descomposición para hacer una serie más lineal y poder compararla. Para esto vamos a hacer 3 pasos. Primero vamos a calcular el promedio trimestral de los 3 años. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los trimestres que se tienen que realizar. El trimestre 1 de 1992, que son 110, más 1993, que son 113, más 1994, que son 120. Los vamos a sumar esos 3 y los vamos a dividir entre 3 para poder así sacar el promedio de estos. Si están trabajando en Excel, podemos usar la fórmula de promedio. Es promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos de nuestros 3 años del primer trimestre y nos va a dar resultado, que sería 114.33. Ahora vamos a repetirlo en los demás trimestres. Para esto solo bajamos la función.
Una vez esto ya realizado, vamos a sacar las ventas totales. Vamos a hacer esto. Vamos a sumar todos los trimestres que se encuentran de este lado. Lo pueden hacer manualmente o igual si se encuentran en Excel, vamos a usar la fórmula suma. Ponemos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos que queremos sumar. Ya nos da el resultado. Ahora, de esos datos tenemos que sacar el promedio. Entonces, a nuestras ventas totales lo vamos a dividir entre 12, porque son 12 datos. Eso si lo estuviéramos haciendo a mano. O si estamos en Excel, vamos a usar igual la fórmula promedio. Ponemos promedio, abrimos paréntesis y señalamos los datos que vamos a utilizar. Y ya nos da el promedio de este. Ahora, para sacar el índice estacional, lo que vamos a hacer es el promedio trimestral entre las ventas promedio. Sería algo así. Promedio trimestral entre ventas promedio por trimestre. Y nos daría 0.85. Esto lo vamos a repetir con nuestras demás trimestres. Pero siempre y cuando dejemos la casilla absoluta de ventas promedio, por eso no nos salió la primera vez. Lo volvemos a absoluto con F4 y así ya cuando arrastremos nuestros datos ya no nos va a aparecer el mismo error. Y ahorita mi compañero Andrew les va a explicar el siguiente paso. Bueno, la siguiente parte que viene siendo las ventas de desestacionalización. Se saca con las ventas en unidades, se calcula al dividir las ventas reales entre el índice estacional aplicable. Por ejemplo, para el año de 1992, para el primer trimestre, tendríamos que ir a la anterior tabla que hicimos y tomamos el dato mismo de 1992 en el primer trimestre. Eso entre su índice estacional, que es de 0.85. De igual manera, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes ya tienen o están trabajando en Excel, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar la fórmula. Si en dado caso ustedes lo están haciendo manual, va a ser lo siguiente. 98 entre los 0.69 de índice estacional. La siguiente sería de 150 entre 1.09 y 190 entre 1.36. Para el año de 1993 sería lo mismo, el mismo índice, pero ahora con los datos del 93. Sería 113 entre el índice estacional de 0.85. Y de igual manera, ustedes están trabajando en Excel, arrastran la fórmula. De todos modos, se los explico nuevamente. Sería 113 entre el índice estacional de 0.85 y lo mismo, 83 entre 0.69, 42 entre 142 entre 1.09, 168 entre 1.36. Para el 94 sería los 120 entre el índice estacional de 0.85 y lo mismo arrastra la misma fórmula. Estos datos son las ventas en unidades después de la estalización. En un momento nosotros les vamos a explicar de otra forma, con otro ejemplo, para que lo puedan analizar. Mi compañera Paola les va a explicar la siguiente parte. Yo les voy a explicar otro ejemplo sobre cómo determinar las ventas históricas. Para esto, como ya nos explicó nuestro compañero Eduardo, primero tenemos que sacar las ventas totales de cada año. Para esto podríamos hacer lo siguiente, que sería sumar los totales por año y solamente arrastrar la fórmula para los demás años. Si esto lo están determinando a mano, pues sería solamente sumar los años, los trimestres, perdón. Y pues ya les da lo mismo.
Después tenemos que sacar las ventas promedio por trimestre. Para esto se puede hacer de diferentes formas. Podríamos poner promedio y seleccionamos los 4 trimestres de los 3 años y nos da el promedio. O si está haciendo a mano, pues solamente sumamos. Aquí ya tenemos los totales, solamente sumamos los totales de los años y todo esto lo vamos a dividir entre los 12 trimestres que son en total de los 3 años, que nos da exactamente lo mismo. Para el promedio trimestral de 3 años, solo podemos hacerlo de la misma forma que el promedio anterior, que sería promedio de estos 3 años del primer trimestre y nos da para sacar los demás solamente podremos bajar la fórmula o igual podríamos hacer lo siguiente, que sería sumar los 3 años y esto lo dividimos entre los 3 y nos da exactamente lo mismo. Para el índice estacional vamos a hacer lo siguiente, que va a ser dividir el promedio trimestral de los 3 años entre las ventas promedio por trimestre, lo cual nos dará 1.8 para el primer trimestre. Para poder arrastrar la fórmula hacia abajo, solamente pondremos absoluta las ventas promedio por trimestre para que este dato no se mueva al momento de que lo arrastremos y solo lo bajamos y ya tenemos el índice estacional y nuestras ventas históricas ya determinadas. Para determinar las ventas estacionales, nuestro compañero Gio nos va a explicar otro ejemplo. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo que son las ventas desestacionalizadas. Es un paso un poco más sencillo. Y bueno, estas ventas desestacionalizadas se calculan de la siguiente forma. Tenemos que dividir el año o el trimestre que estamos colocando entre el índice estacional. Eso nos va a dar las ventas desestacionalizadas para el primer trimestre. Ahora, uno de los beneficios de lo que es Excel es poder arrastrar las fórmulas. Para que esto pueda suceder, tenemos que colocar la celda absoluta del índice estacional, como lo estoy haciendo ahorita, y arrastramos la fórmula. Esto va a pasar con los otros 3 trimestres. Vamos a dividir el año entre el índice estacional, el año entre el índice estacional, el año entre el índice estacional. Y lo único que vamos a realizar es absolutar todas las funciones que corresponden a el índice estacional para que no se muevan las fórmulas. Si lo estamos haciendo a mano va a ser un poco más laborioso porque tendríamos que calcular todas y cada una de ellas para que no tengamos ninguna dificultad. Espero que les haya quedado claro y eso es todo de nuestra parte. Que tengan un buen día.